en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 1 a 10. Así dice la palabra bendita de nuestro Salvador Jesucristo. A ver, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Muy bien, levantando las manos y también apuntando nuestros ojos en la palabra. Dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta noche por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra a tu pueblo que está reunido en este lugar. Señor, te ruego, como siempre, con este corazón sincero y humilde, Señor, pidiendo tu misericordia y tu Espíritu Santo, que nos puede convencer a cada uno de nosotros para que podamos ver la profundidad de tu enseñanza en esta noche. Así también, Señor, te suplico, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, para que podamos llevar tu palabra, esa tarea que nos has dado a los predicadores, de llevar, Señor, a los cuatro vientos y anunciar tu palabra. Esta noche, Señor, derrama tu Espíritu para que, Señor, tu poder se manifieste de manera clara y pueda suceder este milagro que ha pasado hace muchos años atrás en la puerta del templo llamado La Hermosa. Señor, gracias. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso. A ver, vamos a decir, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué bueno! Amén. El mensaje de esta noche he titulado El limosnero de la iglesia. Parece, hermanos, algo, quizás, hermano, que llama la atención cuando pongo el título El limosnero, el pordiosero de la iglesia. Entonces uno se preguntará, ¿acaso en la iglesia habrá limosneros? ¿Acaso, hermanos, en la congregación habrá pordioseros? Vamos a ver en este mensaje que, hermanos, si no son pordioseros materialmente en la iglesia, muchos cristianos son pordioseros espiritualmente. No tienen la bendición que Dios quiere dar y no poseen lo que Pedro tenía en aquellos tiempos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Dice la Biblia que acabamos de leer: Pedro y Juan subían al templo a la
hora de la oración. Amén. Era, hermanos, una costumbre en aquel tiempo, cuando la iglesia se centraba, hermanos, para buscar en oración la presencia de Dios. En esta ocasión, Pedro y Juan, como era costumbre, habían llegado al templo. Y este templo, hermanos, tenía varias puertas. Y una de las puertas se llamaba La Hermosa. ¿Qué se llamaba? La Hermosa. A su nombre, gloria a Dios. Esta puerta, dice que, hermanos, estaba destinado para que entrasen las mujeres especialmente a ese templo por ese lugar. Es como que en este recinto tenemos solamente una puerta, pero si fuera inmenso el local, tendríamos por acá, tendríamos por allá. Amén. Entonces dice que en los tiempos, cuando acabamos de leer la palabra, había una puerta que se llamaba La Hermosa. Esto, hermanos, como ustedes notarán, es bonito el nombre, La Hermosa. Bonito, simpático, aleluya. ¿Por qué será que se llamaba la puerta La Hermosa? Hermanos, muchos estudiosos de la Biblia dicen que pusieron el nombre de La Hermosa porque esa puerta estaba destinado para que entren las mujeres al templo. Y las mujeres siempre son hermosas, como que es la iglesia hermosa para Cristo. ¿O no son hermosas ustedes, queridos hermanos? ¿Somos hermosos para Jesús o no? Porque recuerden que la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero cuando habla la Biblia que la puerta se llamaba La Hermosa, dice que, hermanos, se caracterizaba porque las mujeres cuando entraban eran más generosas en dar. Y es así en ese tiempo. Los hombres somos más duros, no michas algunos, no quieren soltar. Pero las hermanitas son más generosas, tienen compasión del pobre, del enfermo, del tullido, del huérfano, porque saben, hermanos, cómo es dar luz a un hijo. ¿Cuánto cuesta el dolor para hacer nacer a un niño? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces dice, hermanos, en esa puerta, como circulaban las mujeres bellas que iban a orar, pero también eran bellas en el corazón, entonces los amigos del cojo que acabamos de leer le ponían a esa puerta, porque, hermanos, en ese lugar se recaudaba más monedas, más limosnas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero, hermano querido, esta noche lo que quiero y me llama la atención profundamente, ¿cuál es? ¿Cómo es posible, hermanos, que Pedro y Juan eran llenos de la presencia de Dios, que ministraban sanidades y hacían milagros extraordinarios? Cuando se oraba dentro del templo, se manifestaba el poder de Dios. Aleluya. Se hablaba nuevas palabras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero yo no comprendo, no me entra a la mente cuando leo estos primeros versículos, ¿cómo puede ser el cojo? Dice aquí la Biblia, era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. A ver, aumenten. ¿A la puerta de dónde? Del templo. Mires como aquí, allá en la puerta donde entran los hermanos, donde hemos entrado todos nosotros, le ponían al cojo. Este cojo era tonto. Hermano, vamos a ver, ¿por qué no recibía? ¿Por qué no entraba dentro de la iglesia? Porque, hermano,
hermanos, yo puedo encontrar por lo menos 4 razones por qué el cojo se quedaba ahí. Una de las razones, este cojo no tenía fe. ¿Qué cosa no tenía? Porque fe es, hermano, poner nuestra mirada en Dios Todopoderoso. Poner nuestra confianza en el Señor, que es capaz de hacer cualquier milagro. Pero este cojo no tenía fe. Porque digo que no tenía fe. Si hubiera tenido fe, hubiera entrado, hubiera suplicado a las personas que traían cada día. Por favor, hubiera suplicado: métanme dentro de la iglesia, porque yo voy a ser sanado por Dios. Pero no tenía fe. A su nombre. Hermanos, en su corazón había una duda. Estaba sembrando cosas negativas. Y sabe, hermano, esta noche también tú puedes ser el cojo. Tu hermana puede ser el cojo, que no estás dentro de la iglesia donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Dónde está el Pedro? ¿Dónde está el Juan? ¿Dónde están los apóstoles? Pero tú puedes estar en tu corazón, hermano, en la puerta del templo como el cojo. ¿Sabes por qué el cojo estaba en la puerta? Porque más dice la Biblia, ¿para qué ponían, hermanos, al cojo? Ponían, dice, al cojo para que pidiese limosna. ¿Para qué habían puesto? A ver, digo, ¿para qué, hermanos, el cojo estaba en la puerta? Más fuerte no escucho. ¿Por qué estaba el cojo en la puerta? Limosna. Le gustaba más el money. Le gustaba más la plata. Y no disfrutaba de las bendiciones del Señor. Por eso era un pobre cojo. Por eso era mendigo. Aleluya. Cuando, hermanos, nosotros hablamos del cojo espiritual, de la pobreza espiritual, en el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor: tú que dices que eres rico, que tienes todo, pero eres un miserable, no tienes nada delante de mí, dice, eres un pobre desnudo, mendigo. Aleluya. Esta noche yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿estás dentro del templo junto con Pedro y Juan, disfrutando de las bendiciones del Señor? ¿O eres un mendigo que te interesa la plata, que más buscas la plata y no el reino de Dios? Aleluya. La Biblia dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Jesús, Jesús, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Este cojo, ¿por qué no ha buscado el reino de Dios? ¿Por qué estaba buscando, hermanos, la moneda? ¿Cuánto me van a regalar? ¿Cuánto aquella persona me va a dar? ¿Cuánto me va a dar Pedro? Su carita que ponía. ¿Los han visto alguna vez mendigar en Ceja del Alto, en otros lugares? Su carita, hermanos, dame 500, hermanos, fruncen su carita, por favor. Este cojo no pensaba en las cosas eternas del Señor. No pensaba en la mano poderosa de Dios. Estaba pensando cuánto me va a regalar aquella persona, cuánto me va a dar aquello que va a entrar a orar. No pensaba y no tenía fe. ¿Sabe, queridos hermanos? En el libro de Isaías 35:6, el profeta Isaías había vivido 700 años antes de que ocurriera ese milagro. ¿Y sabes en ese pasaje qué dice? El cojo saltará como cierva. Este cojo pobre
ese cojo mendigo, porque estaba en la puerta, hermanos, no sabía estas promesas que los apóstoles hablaban. ¿Por qué no sabía? Porque no entraba al templo, no se concentraba, no escuchaba el mensaje de Pedro y Juan, no escuchaba las enseñanzas en la congregación. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Yo me alegro por todos ustedes que han retornado, porque hoy día estábamos casi rebalsando en este local. Otros se han perdido la bendición de Dios. Pero ustedes, yo pienso que no son cojos en la puerta, sino que ustedes entran aquí adentro para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. El cojo saltará como una cierva, decía Isaías. Y los profetas dentro de las sinagogas como el templo enseñaban de las profecías de Isaías. Pero estos cojos no sabían ese texto y no disfrutaba, no se apropiaba porque no escuchaba. Esta noche me alegro que usted está atento, porque en muchas ocasiones no se atiende la palabra de Dios en los templos. Están ahí, hermanos, charlando, o están pellizcando, o están, hermanos, quizás rascando la cabeza. Algunos hasta las costillas se están rascando, porque creo que hay piojos, ¿no? Pero qué lindo es escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Aleluya. Cuanto más escuchas la palabra en la mañana, en la tarde y en la noche, eres capaz de sacudir al diablo, no importa el tamaño que sea Satanás. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. También dice la Biblia, dice, junto al templo traían. ¿Quiénes traían? Eran los amigos de aquel cojo, mendigo que traían. Ni sus amigos tenían fe, ni él tenía fe. Pero es algo paradójico cuando dice en el libro de Marcos 2, 3 a 4, dice que también había un paralítico en aquel tiempo. Escuche, comparemos esta historia bíblica. El mendigo de la puerta, cuando Pedro sana, sus amigos no le meten dentro de la puerta. Pero en el libro de Marcos 2, 3, 4 habla que había un paralítico. Jesús había llegado a una sinagoga, a una reunión. Digan gloria a Dios, aleluya. Y esa reunión estaba completamente lleno, repleto de canto a canto. Y hermanos, los amigos de ese paralítico, cuando vieron que no se podía entrar donde estaba el Señor Jesús, ¿qué han hecho? Han hecho los máximos esfuerzos, se han subido en la escalera encima del techo y lo han descolgado. Eran buenos amigos del Marcos 2, 3 y 4, del paralítico. Pero del mendigo, malos amigos, negativos. ¿Saben por qué te digo? La Biblia dice, si te acompañas con un hombre iracundo, te vas a volver igual que él. Querido hermano, significa que los cristianos debemos primeramente acompañarnos con un amigo bueno, excelente, que es nuestro Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Jesucristo es el mejor amigo. Había llegado el momento menos esperado para el cojo, el mendigo. Por la misericordia de Dios, no porque hacía méritos este cojo, falta de fe, que no escuchaba la palabra del Señor, que no entraba al templo, que no asistía a las reuniones, sino para ese cojo, hermanos, llegó ese día tan lindo, llegó el hachamuro, como dicen algunos, no porque él había hecho
hecho méritos para ser sanado, sino por la misericordia de Dios. Pero cuando Pedro y Juan se acercan a la puerta del templo, siempre el acostumbrado mendigo miserable, hermano, estaba ahí. Aleluya. Este hombre más se preocupaba de cómo sacar de los que entraban a la iglesia y de cómo llenar su estómago. Su Dios era estómago. Hoy día hay que pensar mucho. La Biblia dice: no hay que hacerse tesoros en la tierra, donde la polilla y el ladrón hurtan. Si no, dice el Señor, haceos tesoros allá arriba. Aleluya. Y a su nombre, aleluya. Este cojo, hermanos, cuando estaba pensando cómo va a saciar su alimento ese día, de repente aparece un hombre o un par de personas extraordinarias. Amén, gloria a Dios. Su manera de caminar era elegante. No estaba tan harapiento, ni tampoco estaba derramando trapos. Pero hermanos, estaban contentos, porque Pedro y Juan tenían el poder de Dios. Digan gloria a Dios. Pedro y Juan eran personas elegantes, hermosos en su apariencia física. El mendigo que pensaba, hermano, en el estómago, en la plata, de cómo arrancar, su cara siempre triste y amargado. Pero Pedro, como dice, no tengo plata ni oro, siempre contento. Aleluya. Cuando se acercó, dice, hermano, Pedro y Juan al cojo, al mendigo, ¿sabes qué ha dicho? Míranos. Amén. Pero como el cojo estaba centrado en su mente, ¿cuánto va a dar a cada persona que va a entrar? Empezó a extender su mano, pensando que va a dar algo mejor. Hermanos, mucho más de que había recibido antes. Extendió, hermanos, con la esperanza de que, hermanos, Pedro va a llevar su mano al bolsillo, sino a su bolsa, y va a sacar como un fariseo y va a dar harto al cojo. Eso estaba esperando. Aleluya. Pero Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Míranos, cojo miserable. Aleluya. ¿Sabes qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Lo que tengo te doy. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. ¿Qué tenía Pedro? El cojo, hermanos, buscaba la plata en la puerta de la iglesia. Iba, hermanos, al templo para que, hermanos, por buscar platita. Así es a veces algunos hermanos en la iglesia y hermanas. Pastor, no tengo trabajo. Mendigo, aleluya. Búscamelo, pastor, no tengo. Y cuando ya tienen, tampoco dan. Son tan malvados sus tipos, esas señoras, ¿no? Van a la iglesia para que el pastor orara. Aleluya. No van para milagros, para ver la gloria de Dios. Cuando Pedro y Juan dijo, cojo miserable, míranos. No soy como tú que está pensando en la plata. Míranos, pero te voy a dar lo que tengo. No ha dicho, ahora voy a pedir al Señor y te va a dar el Señor una sanidad. Ahorita voy a interceder. No dijo, lo que tengo. Quiero que me atiendas. Y esta noche quiero que tengas eso, lo que tenía Pedro. ¿Sabes qué tenía? Hechos 8:18, lea. ¿Qué dice en el libro de 8:18? Mira, voy a dar lectura en el libro de Hechos 8:18. Dice así: cuando vio Simón, está hablando del Simón el mago, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles
se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder. Cuando Pedro ponía las manos, hermano, hacía temblar a los corazones más duros, quedaban, hermanos, llenos de la presencia de Dios. Hermanos, cuando Pedro caminaba, hermanos, se manifestaba, hermanos, las sanidades extraordinarias. Y cuando el Simón el mago, ni siquiera, hermanos, se había convertido, pero ya había sido bautizado, pero todavía estaba pensando cómo lucrar con el poder de Dios, se acerca a Pedro. Mire, el Pedro pone la mano, hace temblar a las personas, habla nuevas palabras, y pone la mano, sana al cojo. El mago, el cristiano hipócrita en ese tiempo, en su corazón decía: ¿cómo quisiera tener como Pedro ese poder? Se acercó, dice, a Pedro, el Simón el mago, dijo: dame, te voy a pagar, dame ese poder. Entonces llegamos a la conclusión: ¿qué tenía Pedro? A ver, ¿pueden decir qué tenía? ¿Qué clase de poder? A ver, digan, ¿qué tenía Pedro? Porque el Simón el mago quería poder, porque algo tenía Pedro. Pedro tenía el poder y la unción de lo alto. Diga gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué es poder? Ahora, hermano, quisiera que usted entienda qué es poder. He consultado al diccionario jurídico Guillermo Caballeras. Dice que el poder es la facultad que una persona da a otro para que obre a nombre de él. Venga, hermano Mario. Yo tengo mi auto. ¿Cuántos autos tengo? Uno, ¿no? Ya, dos. A su nombre. Tengo, hermanos, dos autitos. Amén. Uno que ya está chocado. Amén. Tengo mi casita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando dice Guillermo Caballeras, cuando una persona da poder a otro, le está dando la facultad, le está otorgando la facultad para que obre a nombre de él. Yo voy a hacer un caso hipotético. Le voy a llevar al hermano Mario al notario de fe pública. Y le voy a decir: hermano Mario, me estoy yendo a China. Amén. Se van a reír que el pastor se va a China. Hermano Mario, me estoy yendo a China. Ahora yo te voy a dar poder de mi auto, de mi casa, y tú vas a administrar. Vamos al notario de fe pública. Tú llevas tu carnet, yo llevo mi carnet y hago un poder. Manuel Cortés Maidana, con cédula de identidad tanto, otorga un poder a Mario, ¿qué tiene más? Mario Quispe. Ya, le da poder general para que pueda administrar su casa, sus autos. Y yo lo firmo, el notario le entrega un documento y listo. Yo, hermanos, he quedado a partir de ese momento, como no tuviera mi casa, como no tuviera mis autos, él quedó a cargo de todos mis bienes. Entrego mi llave del auto, de mi casa y listo. Él entra a mi auto, arranca y maneja como fuera dueño. Y aparece por la esquina un comprador y dice: me gusta tu auto. Entonces dice él, lo vende. ¿Por qué? Él ya tiene poder, porque yo le he otorgado poder. En el diccionario bíblico, ámbito espiritual, significa, hermano, dar poder o autoridad conferida de parte de Dios al creyente para administrar los dones espirituales. ¿Me ha entendido? Dios nos ha dado facultad para administrar los dones de sanidad, de milagros. Y Pedro tenía eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Saben
día cuando se concentró en el aposento alto los 120 hombres, porque Jesucristo ha dicho: ahora eres cobarde, ahora eres tú incrédulo, me has negado, pero tú vas a ir al aposento alto. Yo voy a rogar al Padre, cuando venga el Espíritu Santo, tú me vas a vestir de poder. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre. ¿Sabes, hermanos? Ha pasado algo lindo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermanos, cuando Pedro fue, hermanos, con los 120 a orar en el aposento alto, estaban orando 10 días sin tomar agua, sin comer nada. De repente el Señor mandó su Espíritu Santo, y al Pedro, hermanos, le ha ungido con su manto de unción. Aleluya. En el ámbito espiritual, el Señor le ha llenado de poder. Aleluya. El Señor ha cubierto con su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A partir de ese momento, Pedro se dormía con el poder. Se caminaba con poder. Por eso, cuando se ha acercado a la puerta del templo, al cojo dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora yo quiero preguntar: ¿tú ya tienes el poder? ¿Ya tienes el poder? ¿O eres un mendigo que todavía estás en la puerta de la iglesia? Yo quiero decir esta noche que el poder de Dios está presente en este lugar. El Señor está dispuesto a derramar sobre cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quisieras recibir el manto de poder del Señor? ¿Quisieras ser ungido por el poder de Dios? Está establecido claramente en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Será que el poder de Dios está presente en este tiempo? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Estoy diciendo. No, ¿cuántos creen que el poder de Dios está presente en este tiempo? ¿Cuántos creen que el Pedro de este tiempo hay? ¿Sabe, hermano? Dios está haciendo grandes milagros. Yo me acuerdo en un ayuno, cuando fuimos allá al Monte Sión, una señora católica con un estómago así hinchado, como esperando familia, su pollerita apenas amarrándose, mientras cantábamos de la señora, de la católica, su pollera se había caído. ¿Qué ha pasado? El poder de Dios lo ha desinflado en un minuto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Dios puede seguir haciendo grandes milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero, hermano querido, cuando Pedro se acerca al cojo en la puerta del templo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dios le había otorgado la facultad de administrar los dones espirituales. Pedro podía utilizar en ese momento para sanar el poder de Dios a ese cojo. Por eso dijo: lo que tengo te doy. Cojo dijo: levántate y párate. Pero si ustedes observan en la Biblia, tampoco hace caso el cojo a esas palabras. Aleluya. Mira, dice, Pedro dijo, fijándole en los ojos, dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de él. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿El cojo anduvo? No anduvo. ¿Obedeció a la palabra de Pedro? No obedecido, porque estaba pensando en plata, en limosna. Aleluya. Pero ¿qué hizo Pedro? Hermanos, dice ahora en el versículo 7, tomándole por la mano derecha, le levantó. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Cojo, te digo, levántate en el nombre del Señor. Cojo seguía cojo, seguía mendigo. Cojo, te digo. Dice que agarró de la mano. Pedro, hermanos, tomó de la mano, se acercó al cojo. Aleluya. Y cuando Pedro puso la mano en su mano del cojo, algo maravilloso y sensacional pasó, hermanos, en el cojo. Los pies del cojo empezaron a moverse. Aleluya. El poder de Dios había llegado al cojo. ¿Cuánto dice gloria? Aleluya. Y a su nombre. ¿Sabe, querido hermano? Esta noche quizás tú te sientes, o quizás, hermano, tú te imaginas que eres el mismo cojo. Estás mal espiritualmente, no disfrutas de las bendiciones del Señor, no comprendes los milagros de Dios. ¿Qué hago, dirás? Yo soy ese cojo que estoy mendigando. Yo soy ese cojo que no me interesan las cosas espirituales. Yo soy ese cojo que no me gusta orar. Yo soy ese cojo que no me gusta escuchar la palabra. ¿Sabe, querido hermano y hermana? Esta noche no se acerca a ti el apóstol Pedro, sino se acerca a ti el mismo Señor Jesucristo en este lugar, para tomar de la mano derecha y para decirte: levántate. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El Señor se acerca a ti, querido hermano. Yo, hermanos, puedo percibir en esta noche que muchos hermanos están ya queriendo llorar, porque ya no puedes seguir así mendigando en la puerta. Ya no puedes seguir, hermano, en la puerta sin disfrutar de la presencia de Dios, porque en tu corazón estás en la puerta, no estás dentro de la presencia del Señor. Y el Señor te llama con su mano poderosa, hermano, te llama con ese amor incansable, para que, hermano, tú puedes saltar como el cojo en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, gloria a Dios. Quisieras esta noche, tú, hermanos, ser tocado por el Señor Jesucristo. Quisieras, hermano, recibir el poder de Dios. ¿Cuántos quisieran recibir ese poder de Dios? Aleluya. Pero hay algo más. Cuando Pedro dijo, mire, no ha dicho en el nombre de Pedro te sano, no dijo, sino levantó el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabes? Dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el libro de Filipenses dice que, hermanos, el nombre maravilloso sobre todo nombre es Jesús. ¿Quién había sido? Jesús. Más fuerte, ¿quién es el nombre sobre todo nombre? Jesús. ¿Por qué el nombre sobre todo nombre? ¿Por qué, hermanos, es el nombre maravilloso que tiene poder? ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, los apóstoles han hecho grandes milagros en el nombre del Señor. Aleluya. Yo, hermanos, también digo, Señor, has hecho grandes milagros con este corazoncito. Porque, hermanos, primeramente el Señor sanó mi cuerpo. Pero, hermanos, al Señor le ha placido iniciar una obra, hermanos, misión boliviana en mi hogarcito, hace 20 y tantos años atrás. Y ayer, hermanos, he visto más cantidad esta noche en Chapare, alabando al Señor. Y yo, hermanos, dije, Señor, gracias, porque
un día, Señor, me has levantado por tu misericordia, no porque yo merecía, porque, hermanos, yo me he hecho un favor, no me buscaba nada, sino, hermanos, por su misericordia, el Señor se había fijado en mí para honrar su santo nombre. Hermanos, que está la palabra del Señor, sembrado en Chapar, en Oruro, en Santa Cruz, en Cochabamba, porque la presencia del Señor camina junto con sus siervos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hace 20 años atrás no articulaba bien el castellano porque era un simple campesino que había emigrado a la ciudad. No predicaba, hermano, no sabía del bosquejo o del ético. Pero gracias al Señor, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Porque el poder de Dios, hermanos, se manifiesta. Y yo quiero, hermanos, desafiar a los jóvenes. Hermano, el Señor me habla frecuentemente que, hermanos, una vez que hemos tomado la dirección de la iglesia, que Dios va a cumplir su promesa conmigo. Bolivia será para Cristo. Esta iglesia estará en toda Bolivia. ¡Aleluya! Hermanos, hemos soñado llenar en las juntas anuales estadios y coliseos, y Dios va a cumplir su promesa conmigo antes que parta de esta tierra la presencia del Señor. Aleluya. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Lo que tengo te doy. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El nombre del Señor es poderoso, porque Jesús ganó la batalla contra Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Contra quién había ganado? A su nombre. Cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, Satanás no tardó en tentarlo, dice la Biblia. Se acercó a Jesucristo. Él le mostró una piedra. Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. A Jesucristo le dio un lapo. Pero nuestro papito lindo Jesucristo, el que es poderoso, hermano, le dio un puñetazo al diablo y remangó sus narices. ¿Sabes qué dijo? Satanás, no solo el hombre vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, dice la Biblia en el libro de Mateo, abandonó, escapó. Eso significa que Jesucristo había ganado al diablo. ¿Y tú sabías, hermano, que Jesucristo que gana a Satanás es nuestro hermano mayor? ¡Aleluya! Él es nuestro hermano salvador. La Biblia dice, Él es el poderoso gigante que camina delante de nosotros. Pero no solamente Jesucristo ganó al diablo, sino también ha vencido al pecado. En el libro de Hebreos dice, hermanos, capítulo 4, que Jesús fue tentado, pero sin pecado. Aleluya. No es Jesucristo aquel persona, aquel hermanito, hermanos, que cae y se levanta, que cae y se levanta. No es un hermano luciérnaga, nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor es, hermano, el león de Judá. ¡Aleluya! Nuestro Jesucristo derrota al diablo, al pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Pero no solamente Jesucristo ha derrotado al diablo y al pecado, sino por último ha derrotado a la muerte. En el libro de 1 Corintios 15, 55 a 57 dice el apóstol Pablo, relatando cómo había derrotado Jesús a la muerte al tercer día. Dice que Jesucristo se levantó de la tumba fría. ¡Aleluya! Nuestro Jesucristo se incorporó, se levantó de la tumba fría. Estaba cubierto de lienzo, empezó a desatarse
está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Aquí estoy vivo, dijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pueden decir gloria a Dios, aleluya. Jesús había vencido la muerte. Nadie ha vencido hasta hoy día, hermanos, ningún otro hombre hasta hoy a la muerte como Jesús ha vencido. Hubo sabios como Sócrates, Platón, Aristóteles, aquellos griegos. También hubo Confucio. Hermanos, hubo otros líderes mundiales en tiempos anteriores, pero nadie ha vencido la muerte. Solamente nuestro papito lindo, nuestro Señor Jesucristo, ha vencido la muerte. Él es victorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso, hermanos, Pedro usaba el nombre de Jesús, porque cuando pronunciamos el nombre del Señor, no se resiste nada contra ese nombre, porque es nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, dijo al paralítico Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos aman ese nombre maravilloso? Yo aprecio el nombre maravilloso. Sueño en las noches con el Señor, con su nombre. En la mañana me levanto y suspiro el nombre de Jesús. Nombre maravilloso. Hermanos, anoche hicimos el culto hasta medianoche. Gloria al Señor. Duró, hermanos, el culto desde 8 hasta 12 de la noche. Si yo prediqué este mismo mensaje, y los hermanos no podían orar y solo repetían Jesús, 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 y se caían al suelo, ¡pum!, se caían. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, cuando repetimos el nombre, cuando levantamos el nombre del Señor, no hay quien se resista, porque es nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos quisieran repetir el nombre de Jesús esta noche? Yo creo, hermanos, que Pedro, si ha hecho milagros en el nombre del Señor, hizo andar al cojo, Él está aquí también, el Señor, para hacer andar el cojo. Pero lo más lindo es, hermano, ahora el cojo que ha hecho, cuando Pedro dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda, agarró de las manos, dice, sus pies, esos tobillos empezaron a firmarse. Estaban, hermanos, así, no, seguramente, hermanos, frágiles, estaban débiles, pero a medida que alababa al Señor, aleluya, la Biblia dice, el cojo alababa al Señor saltando, alababa a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yo quiero que esta noche, hermano, el Señor te toque y ya no estés en la puerta mendigando. Quiero que alabes al Señor saltando en el templo como el cojo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Hermano, algunos se sorprenden y hasta críticas recibimos de las radios paganas. Los hermanos también ya bailan, dicen. Yo no sé, hermanos, yo hace varios años he dejado de bailar chuta, tanguitos, no sé qué cosa bailaba. Ahora ya no sé, pero hermanos, cuando estoy en el cerro, hay personas, los comunarios, que me dicen, en una reunión allá, fui, hermanos, a una asamblea, este es el pastor, pues, que baila encima allá del cerro, dice. Aleluya. Sabes, no estoy bailando, estoy alabando a mi papito lindo, a aquel Señor Jesucristo. Aleluya.
Esta noche, ¿cuántos quieren ser tocados? Aleluya. Basta levantar el nombre de Jesús y venir hasta aquí adelante. Aleluya, el Señor te restaurará. Hermano, se va a desatar una bendición especial en tu vida. Esta noche el Señor te va a tocar de manera especial. Dios, hermano, va a desatar, aleluya, como el cojo, sus pies van a firmarse y tú vas a empezar a alabar al Señor y comprenderás por fin que Dios vive, que Dios es cierto, que Dios es poderoso. ¿Cuántos quieren orar? Un niño, un varón, una mujer, ¿por qué no se levanta cojo? Venga a los pies del Señor, porque dice la Biblia: bienaventurados los que tienen sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu. Ese pobre cojo era, hermanos, uno que no sabía del Señor, que no quería escuchar su palabra. Aquí hay un músico que el Señor ha tocado. ¿Cuántos en esta noche? Jóvenes y señoritas, busquemos lo que Pedro tenía: poder. Los poderes de este mundo son pasajeros, los poderes son temporales de esta tierra. Jesús, diga Jesús, Jesús. Aquí a dirigir. A ver, ¿cuántos esta noche digan: yo soy ese cojo, yo quiero recibir lo que Pedro tenía? Y yo quiero sentir lo que el cojo ha sentido en aquel momento. Basta una sinceridad, basta pocas palabras. Dios todavía es misericordioso y compasivo. Hermanos, no ha hecho ningún mérito el cojo para sanarse. Era pura gracia de Dios, era pura misericordia del Señor. Grita Jesús, Jesús. Jesucristo, levanta la mano hacia arriba. Dios está aquí ahora. Él ha venido en persona para hablarnos y nosotros vamos a gritar ese nombre glorioso y maravilloso. Levanta esa mano, levántalo, dile: Jesús. Recibe esa sanidad, recibe esa sanidad, recibe el poder del Espíritu de Dios que está sobre ti. Siga, siga allá atrás también, levanta la mano. Basta ya, dile, basta de estar en la puerta. Yo quiero entrar a la santidad de Dios. Yo quiero entrar ahora. Quiero ver esa gloria de Jesucristo. Aleluya, yo soy ese cojo, dile: yo soy ese cojo, levanta tu mano arriba. Aleluya. Y ahora el Señor toca, 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 toca. Jesús,
Dios